Bendiciones para todos en este día. Los saludo con un saludo de amor fraterno en Cristo y con el deseo de que podamos todos juntos, unánimes, reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo, para darle gloria y alabanza al que la merece toda. Él es digno de recibir nuestra adoración. Es maravilloso poder decirle hoy gracias, Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque no nos has dejado solos ni desamparados, sino que nos has librado, Señor, del mal y nos has guardado. Y vamos a comenzar esa reunión leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, un salmo muy conocido, pero un salmo lleno de la verdad de Dios y de la revelación de su carácter, porque nuestro Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Nuestro Dios es Dios de salvación. Él es Dios de misericordia, pero también es el Todopoderoso, que tiene todo el poder para librarnos del mal, para salvarnos, para rescatarnos de aún de la muerte. Así que hoy, con gozo, con júbilo, con alegría, gocémonos y alegrémonos en el Dios de nuestra salvación. Juntos, unánimes, adoremos su grandísimo nombre y que podamos hoy descansar en sus brazos, que podamos hoy deleitarnos en su alabanza, que podamos hoy disfrutar de la plenitud de estar en su presencia y de poder sentir que somos sus hijos amados, que Él ha tenido complacencia en nosotros y que nos ha librado del mal. Amén. Bueno, es un gusto una vez más poder compartir con ustedes este espacio que el Señor nos permite para predicar de su palabra, para venir a Él y clamar su misericordia para que sea oída nuestra voz delante de su trono de gracia, que podamos tener la nutrición al alma, a la mente, al cuerpo y al espíritu a través de la Escritura. Es un gran privilegio. Recordamos hoy a nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Suplicamos por ellos en este día y le invito a que podamos hacer una oración en favor de nuestros hermanos que han sido perseguidos por todo el mundo, en especial en la nación china. Nuestros hermanos les es ilícito portar una escritura, una Biblia. Y imagínese si su vida fuera así, si usted tuviera que vivir una vida cristiana sin la Biblia, sería algo tremendo. Igual los hermanos de Puertas Abiertas hacen una gran labor enviando material a esos países, esas naciones donde predicar el Evangelio es un delito.
sabemos que estamos en contra de algunos gobiernos en ese aspecto, en desobediencia, pero más vale obedecer a Dios que servir a los hombres. Y usted debe aprender eso. No se trata de que seamos irreverentes y que no tengamos control pues de nuestras acciones o actitudes, pero sí entender que hay cosas que Dios manda y sobre cualquier ley, norma que se quiera sobreponer sobre la palabra de Dios, nosotros debemos estar atentos a ellos. Hemos recibido informes de hermanos en las naciones de China, India, en los países algunos musulmanes y otros que predican otros credos, donde llevar una Biblia consigo es un delito, no solamente cárcel. Algunos que son residentes son condenados a muerte por predicar el Evangelio. De esos presos habla la Escritura y el Señor, que nos manda a que visitemos, a que oremos por ellos, por su iglesia. Así que le invito a que hagamos esta oración en este momento. Padre, suplicamos tu favor por cada uno de nuestros hermanos, donde cualquiera de ellos se halle, Señor, cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea el hermano, donde se encuentre el país o la nación donde ellos estén, te suplicamos, les ayudes, muestres tu fidelidad, te manifiestes en poder y en gloria para guardarlos y protegerlos y ayudarlos en cada necesidad. Te damos gracias, Dios, y en este momento también ponemos nuestras vidas a tu servicio y en plena disposición para que tu mensaje sea predicado y que podamos tener también, Señor, seguridad en tu palabra, la verdadera revelación de tu Espíritu Santo revelado a través de la Santa Escritura, y decimos amén. Nuestra serie La Iglesia Funciona continúa desde el primer día del año 2023 y terminará este año con el favor de Dios, y seguiremos hablando acerca del funcionamiento de la iglesia, lo que es, lo que no es, y lo práctico que deberíamos nosotros vivir con respecto a la palabra. Hemos venido aprendiendo del Evangelio, del arrepentimiento, y por último tocamos un tema que tiene que ver con volverse a Dios. No basta solo con que el hombre se arrepienta de sus pecados, sino que tiene que volver su corazón a Dios. Y volver su corazón a Dios, cuando digo, no es literal, no hay cómo abrir el pecho, sacar el músculo cardíaco y presentarlo a Él, sino rendir nuestra voluntad ante el Señor, nuestra mente, nuestra disposición para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Hay algunos que pueden profesar a estar arrepentidos de sus pecados, que pueden profesar conocer al Señor, amar a Dios, de hecho cristianos, y hacerse llamar hermanos, pero si esto no fuera algo en lo que realmente deberían haber evidencias, el Señor no habría inspirado en la Escritura a los escritores de la misma el hecho de que pudiéramos encontrar allí cosas como no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es una gran verdad, y quiere decir que algunos vivieron de una u otra forma su vida como en una especie de confusión, creyendo que sí, pero realmente no. Entonces les motivo a que este mensaje que vamos a compartir hoy podamos ver la mano de Dios, y que sea un mensaje que nos edifique hasta el punto de traer no solamente una ilustración o una información, sino que también tengamos una convicción de lo que estamos haciendo y de lo que estamos oyendo. Si usted realmente considera que lo que usted oye como consejo de Dios, usted lo está practicando, gloríese en el Señor, en Cristo Jesús. Si no, mi invitación, y sé que la invitación del Señor es: corríjase, corríjase. No deje pasar ninguna palabra. Acuérdese que la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Y si usted encuentra que la Biblia le llega a confrontar a usted en algo en su vida, usted disponga su mente, su alma, su cuerpo, su corazón, absolutamente todo, para que usted pueda ser ilustrado, no solamente con información, sino también para que pueda vivenciar lo que es la palabra de Dios. No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y hemos colocado, pues, o he colocado el título de esta sección de la serie, La Iglesia Funciona, le he colocado el título En Marcha. Y en marcha se requiere no que marchemos como para hacer una coreografía, sino que pongamos en marcha esto que Dios nos ha permitido hoy recibir. Si usted hoy recibe este mensaje, no se quede con él como una ilustración, vuelvo e insisto, colóquelo en disposición, dele play a su vida espiritual, no la deje allí en stand-by, no la deje en pausa, ponga en marcha, hágale, no sé de qué otra forma decírselo, vívalo, disfrútelo por parte del Señor, porque no podemos ser solo oidores de la Escritura. La iglesia que funciona pone en marcha los principios y las instrucciones que Dios le da a su iglesia. Amén. Entonces, es posible que alguien pueda jactarse de una pasión por Dios, de fervor por Dios, de sentimientos sinceros, quizás incluso hasta de piedad, pero estas afirmaciones solo podrán ser válidas en la medida en que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros estamos diciendo que tenemos o en lo que creemos. O sea, tiene que estar conforme a la palabra. No puede ser que usted lo diga con su boca, pero que no lo haga con sus manos o lo ejecute al caminar en su vida diaria. Entonces, el profeta Juan, la Biblia lo llama el último de los profetas, Juan Bautista, hace unas afirmaciones tan tremendas que golpea no solamente a la secta de los fariseos, tiene que también hablarnos a nosotros de manera directa. Para ello quiero compartir la escritura en Mateo capítulo 3, Evangelio según Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Encontramos a Juan Bautista diciendo esta gran verdad. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando Juan, ¿de acuerdo? Está hablando Juan. Dice la palabra del Señor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dura palabra es esta. Esta palabra está quizá mostrando un poco de los predicadores de hoy en día. Se predica así hoy, pues algunos, no todos. Ahora se tiene un tacto supranatural para poder hablar a las personas, porque las personas pueden llegar a traumatizarse. ¿O sería que en aquella época la psicología y el humanismo no había avanzado tanto para poder tratar a la gente? De ninguna manera. No se trata ni de psicología, ni de humanismo, ni siquiera de cortesía. Se trata de que hay un mensaje claro, vivo, ferviente de parte de Dios para confrontar a los que Él ama. Y digo a los que Él ama, ¿sabe por qué, hermanos y amigos?
Porque en la omnisciencia de Dios, en su pleno conocimiento de todas las cosas, Él sabe quién sí y quién no va a arrepentirse. Entonces, palabras como no eches perlas a los cerdos que están en la Escritura y que la gente no quiere tocar, la gente normal o común o envuelta en este movimiento carismático de motivación, no quiere tocar, están allí. ¿Y por qué están allí? Sencillamente porque vendrá el día en que unos serán resucitados o tomados para salvación eterna y otros vendrán a ser levantados para ir a la muerte eterna, alejados de Dios, bien alejados de Dios. No tendrán su favor, no tendrán más misericordia, no hay gracia allí. Y estarán algunos en un lugar del que poco se predica, y es el infierno, que no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero ocurrirá. Es un anuncio claro por parte de Dios. Y en este pasaje y en muchos otros se habla de los hombres en comparación con cosas que nosotros logramos conocer. Por ejemplo, se hacen unas comparaciones en este pasaje y en otros más de los hombres con los árboles. No sé si recuerda, el árbol bueno no da frutos malos y el árbol malo no da frutos buenos. Está hablando de árboles, por supuesto, de manera literal, pero cuando se hace la referencia de lo que está hablando el Señor, está hablando de nosotros. No hay que buscar el significado de la palabra árbol, porque usted encontrará que es una especie, esto contiene tal, clorofila por su interior, se alimenta de sus raíces, etc. Pero claramente hay comparaciones y hay que comprender el lenguaje en el que está escrito el contexto. Y encontramos que cuando Juan empieza a hablar, está hablando de gente, empieza a hablar de personas. De hecho, expone qué secta era la que ellos seguían. Mira lo que dice la Escritura, si lo leemos nuevamente. Al ver él, ¿quién? Juan. Juan ve que vienen algunos, dice, muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, porque Juan bautizaba antes que Jesús. Y quiero que usted tenga una noción de esto histórica también. No era el único bautismo. ¿Sabe algo? El bautismo no es una acción exclusiva de los cristianos. De hecho, los filósofos bautizaban a sus discípulos o a sus pupilos o a sus alumnos en el nombre de sus propias doctrinas. Ellos tenían esa capacidad, por eso uno de los, usted escuchará en filosofía que algunos de ellos eran discípulos de otros. Y el término discípulo no lo cierra solamente a que pueda ser de la senda cristiana, evangélica, no, sino de doctrinas, sino de pensamientos, sino de principios. Y cuando esos saduceos y fariseos llegaban a él, sus palabras no eran de mucha ternura, pero no dejaban de contener amor. ¿Sabe por qué? Porque estaba alertándolos a ellos de que ellos estaban o habían estado viviendo en una secta religiosa que los alejaba una y otra vez más lejos de Dios, más distantes de Dios. Y estos fariseos y saduceos estudiaban lo que los otros creyentes, como los apóstoles, quienes fueran luego, también estudiaban. La Escritura, el Pentateuco, la Torá, la palabra de Dios, la ley y los profetas, no seguían otra cosa. Ellos no eran de líneas filosóficas, eran de líneas eclesiásticas.
estudiaban la Escritura, la aprendían de memoria, pero vivían de una manera completamente incorrecta. Y ahí se rompía aquello del legalismo. Por encima de la ley se aplicaban muchas cosas. Y otros, por debajo de la línea del Evangelio o de la palabra de Dios, iban al libertinaje. Por lo cual hay que mantener nuestro andar en una línea perfecta. Ni muy que te vuelvas legalista y no le quites tanto para que tampoco vayas a volverte libertino o libertina. Mantenernos sobrios en la línea de las Escrituras. Por eso llama a la perfección el Señor. Y estos fariseos y saduceos venían a ese bautismo, creyendo en el Dios del que Juan predicaba. También esperaban, juntamente con Juan, al Mesías Salvador. La gran diferencia que hubo acá es que muchos de estos hombres, fariseos y saduceos y otros más, todavía continúan esperando a ese Mesías Salvador y no vieron las señales que los profetas que ellos tanto estudiaron les habían dado a conocer. Pero algunos de ellos abrieron sus ojos a las señales y creyeron en el nombre del unigénito de Dios. Y vinieron a un bautismo, y vinieron a una fe, y vinieron a vivir y a experimentar la verdadera llegada del Salvador. Y dice la Escritura que las palabras de Juan eran las siguientes: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No son palabras suaves para que alguien pueda sentirse bienvenido. Cuando usted llega a este lugar, pues nuestra intención es que usted se sienta recibido, bien recibido. De nuestra parte exponemos toda nuestra cortesía, nuestro servicio, la humildad que pudiera haber en nosotros, la piedad, la fraternidad que pudiéramos brindarle. Es nuestro deseo y nuestro anhelo hacerlo. Pero no podemos suavizar el Evangelio. Y estas palabras muy posiblemente pudieran ser directamente a cada uno de los que aquí estamos. Quizás religiosos, pero víboras. Quizás creyentes, pero apartados de Dios. Quizás conocemos la Escritura, pero muchos apartados del verdadero Dios Todopoderoso. Y se hace una diferencia entre unos y otros. Cuando Él recibe a esos fariseos y saduceos y les dice generación de víboras, Él no los devolvió para que no fueran bautizados. Él estaba viendo que esa generación mala, perversa, de hecho religiosa, que se había contaminado con sus propios principios y pretendían aún imponer a otros pesadas cargas que ellos mismos no podían llevar, Él estaba viendo en ellos que ellos habían dado un paso para vivir una vida de fe completamente distinta. Quizá como tú y como yo. Juan, luego de recibirlos de esa manera, empieza a instruirles en que no solamente era que vinieran como un rito a bautizarse o quizá como usted a congregarse. Él da una declaración tremenda que no venía de él, sino de la misma voz de Dios y que se repite de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Arrepiéntanse, vuelvan su corazón a Dios. No vengan con impuestas religiones, no vengan con impuestas fascinaciones o demostraciones ritualistas para poder complacerse o autocomplacerse y quizá de hecho tratar de que otros lo pudieran ver y sentirse de una forma u otra más santos que otros. No, el verso 8 claramente hace una afirmación Juan diciéndole: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se lo voy a parafrasear. Generación de víboras, ¿has venido a este lugar a buscar al Dios que profesamos? Pues arrepiéntete.
No te conformes con el hecho de venir donde aquellos que profesan una fe vienen. No te conformes con tu bautismo como un acto que pudiera llegar a salvarte. Y quiero decirte algo. Sé que algunos tienen en sus corazones y en sus cabezas y en las ilustraciones que han recibido, es que si una persona no llega a bautizarse, perderá su salvación. Y pueden llegar a afirmar diciendo, es que la Escritura dice que el que crea y sea bautizado, éste será salvo. Porque el principio de salvación no está en los actos que los hombres pudieran ejecutar, sino en la mera buena voluntad agradable de Dios, con la que Él quisiera recibirnos. Porque quien cree en nuestro Señor Jesús, ese es salvo. Pastor, pero vas a anular lo que dice la Escritura. No anulo lo que la Escritura dice. Es indispensable creer. Y hace parte de los que creen obedecer. Entonces ellos al creer daban una muestra de quién era su Salvador. Por eso tuve que iniciar recordándote que no era solamente una muestra o un acto que solamente los cristianos o los creyentes realizaban. Era un acto de confesión pública. Vienen entonces las palabras a cobrar sentido cuando dice que el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero quien me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Que el que cree obligatoriamente tiene que bautizarse para poder entrar al reino de los cielos. No, sino que aquel que cree, entiende y profesa que ya no se pertenece. ¿Sabe qué significaba bautizarse? No solamente para los cristianos, pues, sino para todos los que antes de esto que nosotros hemos recibido se bautizaban. Eran que se hacían públicamente partícipe de los principios, del fundamento y de las instrucciones que un maestro estaba dando. Entonces no me digas que tu salvación depende de ese acto. Tu salvación no depende de ningún acto, ni tuyo, ni de nada, ni de nadie. Única y exclusivamente pertenece a Dios darnos a nosotros la salvación. Entonces cuando ellos se bautizaban, estaban diciendo que de una u otra forma estaban renunciando a la secta, que estaban renunciando a los principios, a la religión de alguna forma o a la piedad falsa que antes ellos profesaban. Y vienen estos hombres ante Juan y Juan les predica el evangelio. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una y otra vez usted encontrará que un verdadero predicador del evangelio no te llamará a otra cosa sino al arrepentimiento de tus pecados y a confiar o tener fe en nuestro Señor Jesús, el Salvador. Entonces él le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Paren con la religión, pongan en marcha la verdadera fe, vivan de acuerdo a lo que Dios dice. Y el verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, Abraham no te traerá salvación, la ley no te traerá salvación, los hechos de otros hombres no te traerán salvación. Sin arrepentimiento no hay nada. Si no vienes a Cristo de la forma como Él expresa en la Escritura, no hay nada, hermano. No hay ni habrá nada. Habrá una vida llena de religión, pero no existirá la comunión. Habrá una vida llena
de legalismos, pero no de sinceridad delante de Dios. Tendrás una vida llena de apariencias, pero tu corazón estará lejos de Dios. Si tu alma, tu mente no se arrepiente y pone su plena confianza en la salvación que es en Cristo Jesús, estarás perdiendo tu tiempo y tu vida será vana. Él dice en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, Él no te está hablando de agricultura. Él no te está hablando de tener leña para calentar una casa o para cocinar tus alimentos. Él está hablando ya no de árboles, sino de esas personas que han intentado llevar su vida de una manera religiosa y que todo ha estado solamente en su mente y en sus palabras, pero que viven de una manera completamente distante de lo que Dios manda. Quizás muchos de nosotros vivimos cómodamente un evangelio alejado de la realidad del verdadero evangelio, sin orar, sin comunión con Dios, sin estudio de la Escritura, sin predicarle a otros. Sencillamente, como venían los saduceos y venían los fariseos. Así como vinieron o como fueron alguna vez a bautizarse, así quizás muchos de nosotros solo venimos a la congregación. Pon en marcha el llamado de Dios para tu vida. Es hora de dejar de ser cristianos de títulos y convertirnos en cristianos reales que ponen por obra lo que aprenden del Señor. Basta ya. Basta. Basta presentarnos ante otros como los eruditos, estudiosos, impolutos, que no fallamos. No. Si usted escuchara la oración de muchos niños en sus peticiones para este fin de año, no son solo juguetes. Algunos piden que sus padres dejen de golpearse, dejen de lastimarse, dejen de ofender. Pero ante una comunidad son bien vistos porque pareciera un hogar perfecto. Hermano, si esto ocurre en las casas, imagínese qué ocurrirá en los que se hacen llamar parte de la iglesia del Señor. En sus propias casas sus hijos dan testimonio de que no son buenos, de que no hay en ellos arrepentimiento, de que dicen una cosa pero que hacen otra. Por eso tu llegada hoy a este lugar y a esta transmisión tiene que ver contigo, no con otro. Es con usted, es conmigo. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ese versículo 10 que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, no es un juego. El hacha está puesta. El hacha está puesta en la raíz de los árboles, en tu raíz, está a tus pies. ¿Cuántos creen que van a celebrar el Año Nuevo o el día del recibimiento del año que viene con mucha alegría? Yo espero que así sea, pero ese día tenemos que glorificar a Dios si llegamos a ese día. Yo lo espero, tengo la esperanza de que eso pueda ser así. Pero sabe, un día estamos aquí y otro día ya no vamos a estar. Y el día que ya no estemos, será el día en que nosotros tengamos que vivir una vida tan dispuesta porque hemos creído en el Señor y que podemos disfrutar entonces de su cielo, de sus promesas. Algunos no lo harán. Es triste predicar de esto,
pero es la realidad colocada allí. Está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la alegoría, es la comparación, es el contar, es el comparar, es el ilustrar que un día unos serán sacados de este mundo para bendición y otros serán cortados para maldición y una vida en el infierno, en el fuego que no apaga. Por tanto, si tú te haces llamar cristiano, cristiana, creyente en el Señor, pon en marcha una vida de fe conforme a su palabra. Pon en marcha la vida de fe que tú tienes que llevar. No te vuelvas religioso. Hermano, ser legalista no es tener un vestido. Mira, allá va una legalista. No, tú no puedes juzgar a alguien por la ropa que lleva. Como no puedes juzgarme a mí si vengo hoy con camisa limpia y blanca y resplandeciente, no. ¿Qué me hace a mí ser un verdadero creyente? Ni siquiera el predicarte la Escritura como es. El mismo apóstol Pablo decía que no fuera a ser que él aún cuando había sido heraldo, anunciador, proclamador de las verdades, no fuera a ser descalificado en la carrera. ¿Sabe por qué? Porque por nosotros mismos no podemos sostener la salvación. Y quizá vuelve a tu cabeza, se pierde o no se pierde la salvación. Aquel que se va al infierno nunca tuvo la salvación, nunca. Porque aquel que es consciente de que Dios le ha salvado a través del sacrificio de Cristo Jesús y que Él ha hecho una obra redentora en su vida, nunca más volverá a ser la misma persona. Una cosa es que tú y yo luchemos contra la carne y el pecado. Pero otra cosa es que tú te alejes de Dios tanto, que solo vengas a congregarte. Yo puedo verte todos los fines de semana aquí en este lugar y de hecho estudiando con nosotros, pero eso no te salva. No te salva venir a la congregación. No te salva leer la Biblia. No te salva bautizarte. No te salva venir y tomar la cena con nosotros. No te salvan las actividades de las que puedas participar. No te salva predicar. Te salva Cristo Jesús, Señor nuestro. Te salva el Señor. Y quien es verdaderamente salvo por el Señor nunca va a perderla. Imagínense que el Señor Jesús se presentara delante del Padre y le dijera: mira, tú me diste 10, pero se me extravió uno de las manos. Lo siento mucho, te respondo por 9. Ese fue un error lo tiene cualquiera. Tal cosa no va a ocurrir. De hecho, dice la palabra, de los que me diste, ninguno se ha perdido. Solamente el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Así que mis queridos hermanos, en las manos de Dios estamos y aun cuando fallamos, si la salvación del Señor ha llegado a nuestras vidas, deben haber frutos de arrepentimiento. Todos tendrán frutos que mostrar. No me digas que eres salvo cuando solamente... No es porque eres salvo, porque me congrego. Error. Los salvos se congregan porque es su deber. De hecho, hay salvos que nunca se podrán congregar porque hacen parte de la iglesia perseguida, porque están presos por un delito llamado evangelio, que es delito en algunos países. Así que no te conformes con creer que tu vida religiosa te aporta mucho para tu salvación, no. Ahora, quien realmente ha entendido que su salvación es por Cristo Jesús, congregarse no es un problema. Leer la Escritura no es un problema.
Adorar al Señor no es un problema. Orar no es un problema. Estudiar no es un problema. Hacer caridad no es un problema. Vestirse bien, y no digo marcas, vestirse bien para agradar a Dios no es un problema. Cantarle, servirle, ayudar no es un problema. Es un deleite. Es un deleite. Una vida infructuosa resulta en las falsas manifestaciones emocionales de contrición. Usted puede estar errado en muchas otras cosas, pero cuando usted Dios le ha salvado, usted no solo podrá superar la lucha entre el seré salvo o no, Señor, sino que el mismo Espíritu de Dios le convencerá a usted de esa gran verdad. Un verdadero creyente no pasará su vida dudando si es o no es salvo. Tendrá su convicción tan firme como la roca que es Cristo Jesús. Una cosa es sentir que se ha perdido la salvación o pensar que se ha perdido la salvación, y otra cosa es muy diferente, luchar con el pecado que nos asedia. Pregunto, ¿puede un pecador salvarse? Si se arrepiente, sí. Y luego de haberse arrepentido de sus pecados, ¿puede volver a pecar? Sí. Pero hay una gran diferencia. No vive para practicar el pecado. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Yo levanto mi mano. ¿Y cuántos son practicantes del pecado? Ahí está la gran diferencia. No levante la mano. Quizás se avergüence. Cuando es practicante, cuando eres recurrente, una y otra vez, y no te alejas del pecado. Necesitas arrepentirte realmente. No puedes pasar el resto de tu vida luchando con ese pecado si realmente el Señor te ha libertado. Algo está mal, hermanos o amigos. Algo está mal. Porque la Escritura dice que cuando el Espíritu de Dios está, hay libertad, y no podemos vivir subyugados o esclavos del pecado. Dice la Escritura, antes vosotros erais esclavos del pecado, pero ahora no así. Porque los que tienen a Cristo, dice la Biblia que leo, libre son. El yugo ha sido roto. Ha sido roto, hermano. Pastor, pero yo sigo pecando. Hermano, arrepiéntase. Corríjase. Muestre frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quieres que te lo diga como lo dijo Juan? Generación de víboras. Se les está enseñando que hay que huir del pecado, venir al arrepentimiento y fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús. Y no digan en sus corazones que porque se congregan, que porque se bautizan, que porque estudian la Escritura, que porque hacen parte de esta congregación, son salvos. No. Los justificados saben que su salvación no es por obras, es por la mera y poderosa gracia de nuestro Señor. Es una advertencia que nos hace para todos. El hacha está puesta. Así que el hacha del juicio de Dios está puesta en la raíz de cada uno de nosotros. Y si usted y yo no damos buenos frutos, ¿qué dice la Escritura que va a pasar? Seremos cortados. ¿Y luego qué? ¿Qué cree usted que dice la Escritura ahí, hermano? Explíqueme usted si usted no ha entendido esto. Que si usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces usted nunca ha experimentado o está inmerso en la salvación del Señor.
Hermano, esto aún al salvo debe aterrarle. Aún al salvo. ¿Y por qué digo aún al salvo? Porque el que está perdido, esto debería volverle loco. Debería atormentarle. Pero tú y yo debemos temer al Dios que es capaz de matarnos y resucitarnos, de afligirnos y luego consolarnos, de darnos en abundancia, pero un día quitarnos. Y entender que nosotros sin Dios, sin Cristo Jesús, nada somos, nada podemos hacer. Al igual que la fe sin obras es muerta, hermanos, así el arrepentimiento sin frutos dignos no existe. Es muerto. Pregunto, ¿cuántos se han arrepentido de sus pecados? Yo, pastor, yo también me arrepiento de mis pecados. ¿Se nota? ¿Te arrepientes de haber insultado a tu padre o a tu madre? Sí, pastor, me arrepiento. ¿Y por qué no vas y le das un abrazo? No, es que yo no le hablo a él. ¿Qué sentido esto tiene? ¿Perdonas a tu hermano? Sí, lo perdono. Abrázalo. No. Yo lo he perdonado, pero de aquí hasta allá. ¿Te estoy diciendo que vayas donde alguien que te hizo daño? No. Y de hecho, no en todos los casos, para perdonar, tendrás que ir a buscar a alguien para dar un abrazo. No en todos los casos eso será una realidad. Ojalá hubiera la oportunidad de que esa persona que nos ha dañado se convirtiera en un hermano. La historia sería completamente distinta. Completamente distinta. Así que, hermanos, Mateo 3:10 está diciendo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está allí. Allí está. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sin embargo, el corazón de una persona que se ha vuelto verdaderamente al Señor mostrará los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, una obediencia práctica. Pondrás en marcha esta nueva vida que Dios te ha dado, según la voluntad del Señor. Y si vamos a la Escritura, en Mateo capítulo 7, verso 19 al 21, vamos a encontrar una gran realidad, porque podríamos decir, no, es que eso lo dijo fue Juan, no lo dijo el Señor. Mateo, el mismo evangelista, autor o el que está proclamando esta verdad, estábamos en Mateo capítulo 3, ¿verdad? En Mateo capítulo 7 encontramos esta gran verdad. Mateo capítulo 7, verso 19 al 21, dice lo siguiente: todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Estas son palabras de Jesús. Así que, ¿qué? Léalo conmigo. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira, el Señor está diciendo que vamos a conocer a los verdaderos arrepentidos por sus frutos. ¿Sabe una cosa? El Señor los conoce por sus frutos. Y el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿En tu pensamiento? ¿Cómo tú haces? No dice aquel que piensa en la voluntad del Padre, no, que hace. ¿A qué nos lleva el verbo hacer?
acciones, ejecutar, realizar, poner en marcha, avanzar, demostrar, hacer, hermano. Esto es hacer. Es un verbo que implica movimiento. O sea, si a usted lo mandan a hacer y usted se queda así, a menos que le digan, hágase el muerto o hágase el quieto. Y me hago el quieto. Pero no está hablando de esto ni es un juego. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, no el que dice. ¿Será que usted es de los que hace o de los que dice? Pregunto, ¿cobra o no valor ahorita lo que hemos leído, según los hombres santos de Dios que escribieron y que fue consignado en la Escritura? Así que no sean solamente oidores, sino que hacedores. Pregunto, ¿cobra un sentido diferente? Debe agregar valor, entendimiento. No es el que piensa, no es el que siente, no es el que le da algo, no es que tengo algo, es que Dios está conmigo. No, no, no. Dios está contigo, hace la voluntad de tu Padre. Dios está contigo, no solo dices, pones en marcha aquello por lo cual el Señor te ha llamado. Vamos por favor a Hechos capítulo 26, 19 al 20 y leamos lo que el apóstol Pablo nos comparte. Dice la Escritura, verso 19, Hechos capítulo 26, 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Quizás tú eres rebelde a la visión celestial. Dios te ha mandado a hacer algo y tú eres rebelde. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, no, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que por Dios una y otra vez, que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No hay otra forma. No la hay, hermanos. Él tuvo una visión, es que encuentro hoy en día, por todos lados, hombres y mujeres, tuvo una visión de Dios. Todos tienen visiones con Dios. Pero ellos creen que su labor es contarle a otros que tuvieron una visión con Dios, que muchas veces no tiene nada que ver con la Escritura. Ay, ¿qué visión tuviste? No, yo fui al tercer cielo y estuve allí, y cuando yo estaba allí yo vi esto y yo vi lo otro. ¿Eso para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que el autodenominado profeta o apóstol de hoy o no sé qué más se le dé, o el visionario se le dé por ver cosas y ver nubes y ver cuestiones, si eso no nos lleva al arrepentimiento? Ahora, ¿está acaso la Biblia incompleta que necesitamos nuevos profetas, nuevos apóstoles, nuevos escribas para que cuenten una cosa diferente? No, todo está dicho. Hermano, ¿qué necesitas para ir al cielo? Dímelo tú. El Señor lo enseñó en la predicación más corta y más sencilla que pudo haber hecho. En su primera predicación, en su primer discurso. Usted lo encuentra en Marcos capítulo 1, donde dice, el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tengan fe en la palabra de Dios, es dicho de otra forma. ¿Lo quiere más sencillo? Arrepiéntete y cree en la Escritura. ¿En qué más tienes que creer? No, en lo que dice, no. Arrepiéntete y cree lo que dice la Escritura. Pare de contar. Ahora, cuando te arrepientes y crees lo que dice la Escritura, si tú crees lo que la Escritura dice, hazlo. Ponlo por obra, ponlo en marcha, realiza lo que Dios pide, haz lo que Él te ha mandado. Acabamos de leer en Hechos, el apóstol tiene una visión y no fue rebelde
¿Qué hizo? Obedeció. Pregunto, ¿aquí cuántos han tenido alguna vez una visión de Dios? No se preocupe, ustedes no van a salir en las cámaras. No, yo tuve un sueño. ¿Alguien tuvo un sueño que diga, es un sueño de Dios? Se me reveló el Señor en sueño. ¿Alguien lo ha tenido? Tengo que creerte, yo no viví ese sueño. ¿Alguien tuvo una visión entre despierto y dormido? Yo, pastor, yo también, yo. Ok. Pues tengo que intentar creerte, pues. No sé si fue producto de tu mala digestión o si realmente Dios permitió que tuvieras una visión. Y si la tuviste, pensemos que la tuviste y que el sueño también fue de Dios. ¿Luego qué? ¿Qué has hecho? Si estás tan seguro que fue Dios en esa visión y que fue Dios en ese sueño, ¿ya cambió tu vida? ¿Te llevó al arrepentimiento? ¿Obedeciste al Señor? ¿O fuiste rebelde a la visión? ¿Pero de cuál visión está hablando el apóstol Pablo? La que se le presentó a él camino a Damasco. Específica y está allí. Esa visión me interesa. El Señor permitió que estuviera en la Biblia. No es que no te aprecie, pero me interesa más la de Pablo realmente. Porque tu visión puede darse por otras cosas. Además, tendrías que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Encuentro tanto ánimo en algunos hermanos. Uy, pastor, qué mensaje, gloria a Dios. Me inspiras, eres espectacular. Que momentos que incluso llegan hasta la adulación. Y no me gusta. El mensaje que diste, espectacular. Bien, felicitarnos los unos a los otros por las cosas que bien hacemos. Pero, ¿qué me importa? Perdónenme que se lo diga así. Que a ti te haya gustado el tema de hoy. Pues por cómo prediqué, si no lo vas a poner por obra. Dime si me importa eso, pregúntame si me interesa. Me interesa en 0 punto nada. Pero no soy yo quien te califica ni soy tu juez. Pero qué maravilloso sería, y creo que me importaría muchísimo, si luego de esto, no solamente yo, sino una gran nube de testigos dicen de ti, este hombre realmente se ha arrepentido. Esta mujer cambió su vida desde que el Evangelio, creyó en el Evangelio. Ahora que cree en Cristo, es mejor madre, es mejor hija, es mejor trabajadora, es mejor ciudadana. Cosas que van a anexarse en las añadiduras. Pero no es eso lo que te va a salvar. Es tu fe en el Señor. Pero como hemos sido creados para buenas obras, entonces mostraremos a otros frutos dignos de arrepentimiento. Sé que puedo sonar muchas veces un poco cruel y despiadado, pero créanme que trato de suavizar mis palabras, pero lo que la Escritura dice, no puedo. Leamos nuevamente Hechos 26, 19 al 20. Pablo obedece la visión que tiene. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermano, la palabra de Dios nos lleva a nosotros a estar entre la espada y la pared, con el intento de poder obtener nuestra justificación por las obras. Nos pone en problemas, nos los niega rotundamente, pero exige que tengamos frutos dignos de arrepentimiento y no seamos rebeldes. Tu salvación no depende de tus obras, pero tus obras sí hablan de tu salvación. Tus obras son evidencia de la calidad de evangélico o creyente que eres. Hermano,
No podemos ser justificados por obras humanas. Sin embargo, el arrepentimiento y la fe son el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu. Esa obra glorifica el nombre del Señor. Y quienes han sido tocados por el Evangelio, sus vidas son completamente distintas, viven completamente distintas, hablan completamente distinto. Hacen lo que Dios ha ordenado. Y cuando vienen de un error y se dan cuenta, lo corrigen y siguen su camino, ponen en marcha ya no solo su propio plan, sino que el plan que tenía entonces es modificado de acuerdo a la instrucción por parte de Dios. Hoy veo a tantos predicando, tratando de acomodar la palabra de Dios a las personas, a un grupo de personas que viven en pecado y que quieren estos predicadores moldear la palabra conforme a las personas y no que el evangelio que predican sea el que moldee a las personas que le escuchan. ¿Usted entendió eso o quiere que se lo diga más lento? Se lo voy a decir más lento, no sé si me lo expresé de la manera correcta. Yo no puedo predicar aquí de acuerdo a usted. Yo predico lo que Dios dice de acuerdo a lo que Él dice, y no es el mensaje que tiene que amoldarse a ti, sino tú amoldarte al mensaje de la palabra de Dios. Es el gran problema de las muchas congregaciones que hoy se hacen llamar Iglesia de Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 3, verso 10, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Así que, aunque nosotros no somos salvos ni justificados por obras, tenemos que tener en cuenta que los que hemos sido justificados y salvados damos frutos dignos de arrepentimiento. Y la obra de la gracia de Dios se manifestará en la vida del creyente, y este creyente mostrará un fruto digno de arrepentimiento, mostrará un cambio de vida, pondrá en marcha el plan de Dios y mostrará incluso a los testigos que le ven la grandeza de la gracia y la misericordia del Dios que le ha amado. Como el Señor anuncia en Mateo 7, 16 al 20, leamos por favor. Una vez más hablamos de árboles. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 16 al 20 dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, quiero ser lo más gráfico, lo más bíblicamente centrado. Quiero darte las mejores evidencias de que tú necesitas, si realmente eres un creyente del Señor, tus frutos deben notarse, deben verse. Tú no eres cristiano porque lo digas. Tú eres cristiano porque lo vives. Y si lo vives, se nota. No hay forma. Los únicos cristianos verdaderos que deben vivir de manera discreta son los de la iglesia perseguida. Los otros tienen que mostrar en todo su esplendor todo lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque me seréis testigos
aquí en este lugar, aquí en Samaria, en Jerusalén, así como leímos del apóstol Pablo, que lo hizo en Jerusalén y en Damasco. Bueno, si tú eres un creyente verdadero, tendrás que testificar del Señor. No puedes ser abogado en un juicio. No eres abogado. Abogado tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Tú solo eres un testigo de lo que Dios hace en tu vida. Así que, hermano, hoy te llamo a que pongas en marcha lo que has aprendido. Y si este año no fue hasta el día de hoy, porque ya se está acabando el año 2023 y estamos hoy ya ¿a qué? Hoy es 10. Nos faltan 21 días para que este año acabe. Que estos próximos 21 días que vienen de este año y de los años que vengan, que Dios te permita vivir y disfrutar, puedas poner en marcha el llamado que Dios te ha hecho y puedas ser testigos de Él y de la obra de redención que ha hecho en tu vida. Amén y amén. Colócate en pie, por favor, y que hoy podamos tener un día lleno de esos frutos para mostrar a otros. Siempre me voy con el sinsabor de que alguien se fue ofendido. Si mis palabras te ofendieron, yo me disculpo contigo. Pero si la palabra de Dios es la que te ha ofendido, entonces entiéndetelas con Él. Porque si su palabra fue dada a nosotros, nuestro trabajo, nuestra labor es predicarla tal y como Él nos las ha entregado, para que tu alma no se pierda en el infierno, para que no seas cortada y echada en el fuego, sino que tú y yo podamos ser tomados de las ovejas del Señor, apartados y guardados para todas las bendiciones que han de venir para los hijos que creen y se arrepienten. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te suplico que este mensaje pueda ser puesto por obra por cada uno de mis hermanos. Y aquellos que hoy han venido y su vida había estado confundida, Señor, entre la maldad y el bien, que hoy puedan conocer que tú eres el bien, que no hay maldad en ti y que aún las aflicciones que tú has permitido en nuestras vidas nos sirven para venir a tus pies. Y hoy digo una vez más, bendito aquel sufrimiento que me puso debajo de tu mano, debajo de tus alas y al borde de tu manto, a tus pies, Señor. Gloria a ti por cada día, Señor, que hemos vivido hasta hoy. Celebro mi vida y la de mi familia y la de mis hermanos que hemos vivido hasta este día. Gracias por los que se han ido. Pero te suplico, Dios del cielo y de la tierra, nos permitas vivir siempre en profundización del conocimiento tuyo, buscar tu presencia, tu palabra, y no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro, y decimos amén, amén y amén. Aleluya.